Gracias a Dios una vez más le damos en esta mañana de poder participar de esta alabanza espiritual que solamente Él se merece, y bienvenidos sean todos ustedes aquí presentes en esta mañana, en este recinto. Que Dios les siga bendiciendo también su presencia a este servicio de alabanza. Igualmente aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios les siga también bendiciendo en esa solicitud que tienen de escudriñar de la palabra de Dios. Y vamos a hablar hoy, hermanos y amigos, en esta mañana de un tema también de gran importancia, hablando de el primer mártir cristiano, the first Christian martyr. Claro, estaremos hablando de Esteban. Y para ello iremos a Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, en the book of Acts, chapter 6, verses 1 through 7. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, es donde primeramente es mencionado este gran personaje en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Acts 6, 1 through 7, Hechos 6, del 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y luego, si nos brincamos al capítulo 7, versículos 55 al 60, chapter 7, 55 through 60, dice así la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Vamos a ir a Dios, hermanos y amigos, en oración antes de proseguir con este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirte alabando en espíritu y en verdad, gozándonos como pueblo tuyo, Señor, y esperando que todo lo que hacemos sea de tu total agrado. En esta mañana pedimos que sigas siendo nuestro invitado número 1 y que podamos serte agradables en todo lo que hacemos, Señor. Sé con nuestros hermanos que no pudieron estar aquí entre nosotros hoy esta mañana por causa de enfermedad, primordialmente. Sigue descuidando y recuperando, Señor, para que puedan estar aquí la próxima vez de reunión, al igual que todos los demás hermanos. Tú sabes sus causas, ayúdales a estar una vez más aquí entre nosotros en esta tarde, si así tú lo permites, Señor. En esta mañana también pedimos que sigas con todos aquellos que nos siguen visitando, que no son todavía miembros de tu cuerpo, que les toque sus corazones y que algún día también muy lejano vengan ellos al conocimiento de la verdad. Dame palabras fáciles hoy, Señor, en esta mañana para exponer el Evangelio y poder todos salir edificados, listos y dispuestos a seguir predicando tu palabra de verdad.
No nos dejes de tu mano una vez más, sé con este gobierno y con todos los demás gobiernos de este mundo, Señor, aquellos que siguen sufriendo allá en Israel y Palestina, que especialmente los hermanos de tu iglesia, Señor, que les des consuelo en la pérdida de sus seres queridos quizás, Señor, y que puedan seguir adelante agarrados de tu mano para poder tener esa esperanza de vida eterna que tú nos ofreces después de este mundo, Señor. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Cuando hablamos de Esteban, se menciona también que fue el primero de los diáconos electos según la lista de Hechos capítulo 6 y versículo 5 que leíamos. Y sigue hablando, hermanos, de Esteban a través de este capítulo 6 y hasta el capítulo 7. Vamos a meditar en la persona de Esteban en esta mañana. ¿Cómo presenta el escritor Lucas, autor del libro de los Hechos, a Esteban, que fue un gran ejemplo de cómo debe ser el verdadero cristiano? Y otra vez es el primero que se registra como haber muerto por Cristo. Qué gran privilegio también, hermanos, tuvo Esteban en ello. Pero vamos a meditar, hermanos, de qué se dice de Esteban ahí en el capítulo 6, que leíamos el versículo 3. Dice que era varón de buen testimonio primeramente, right? Buen testimonio. Good testimony. Es interesante observar, hermanos, que en la lista de virtudes que Esteban tenía, Lucas coloca en primer lugar el buen testimonio. Una persona puede tener muchas virtudes, pero si su testimonio es malo, probablemente de nada le sirva. Buen testimonio quiere decir que sus acciones las veía el mundo como buenas. Un buen testimonio. Nos preguntamos también nosotros, bueno, ¿qué es lo que la gente piensa de mí? ¿Qué es lo que piensa de ti, hermano, hermana? En tu trabajo, o donde quiera que estés, en las escuelas. Siempre le recordamos a nuestras hijas, sean buen ejemplo, hijas, en todo lo que hacen, todo lo que hablan. No respondan a sus maestros, respétenlos, etcétera, etcétera. Es el testimonio que estamos dando de la manera que nos comportamos. Cuando se habla también, hermanos, de los requisitos de los obispos, el apóstol Pablo escribió allá en 1 Timoteo 3:7, 1 Timothy 3:7, 1 Timoteo 3:7, habla de estos requisitos de los ancianos, ¿verdad? Los obispos, ancianos, pastores. Y dice también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. 1 Timothy 3:7. Buen testimonio de quiénes, dice ahí, de los de afuera. De los de afuera, del mundo exterior. Para poder ser un anciano, un pastor, un obispo de la iglesia, lo que piensen los de afuera, lo está diciendo Pablo, tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, ¿right? ¿Tiene que ver algo? Sí, mucho. ¿Qué tienen que ver los de afuera, podríamos decir? ¿Qué tienen que ver los de afuera si no son ni siquiera miembros del cuerpo? ¿Right? Es el ejemplo que damos para que no caigamos en descrédito, para que el evangelio no sea blasfemado. Por eso tiene que ver mucho lo que hablamos, lo que decimos y cómo nos comportamos con los de afuera. No puedes llamarte, hermano, hermana, cristiano y tener mala fama en el mundo. Right? Teníamos ahí antes de muchos años en la clase de los jóvenes un cuadrito, ¿verdad? Decía en inglés, do you have enough evidence, or would there be enough evidence to convict you as a Christian? ¿Verdad? ¿Hubiera suficiente evidencia para que te enjuiciaran y te juzgaron como cristiano, ¿verdad?
que te hallaran culpable de ser cristiano, en otras palabras, hubiera evidencia. Tiene que ver mucho, hermanos, lo que el mundo piensa de nosotros. De Cornelio también, hermanos, sus mensajeros dijeron. ¿Qué dijeron los mensajeros de Cornelio cuando él los envió a Pedro? Allá en Hechos 10:22, the book of Acts, chapter 10, verse 22. Acts 10:22, Hechos 10:22. Dijeron ellos, Cornelio el centurión, primeramente. Y luego dicen, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Un centurión romano, un soldado que tenía a cargo a 100 soldados. Y dicen sus mensajeros, este tiene buen testimonio, es varón justo, temeroso también, ¿verdad? Y tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Todos los judíos lo respetaban, lo admiraban, tenía buena reputación, en otras palabras. Y pudiésemos decir, un soldado así, que tenía que ser bien fuerte, bien duro para mandar a 100, imagínense, buen testimonio de toda la nación. Nosotros, hermanos, también tenemos buen testimonio en todo Laredo. Vivimos aquí en Laredo, ¿verdad? En todo Laredo conocen a Jorge Chávez y tiene buena reputación, o a cualquiera de ustedes, hermanos y hermanas, te conocen a tu familia, tienen buena reputación. Podemos dar ese buen testimonio al mundo, hermanos, que nos está rodeando. Tiene que ver mucho. No dicen, no, a mí no me importa lo que piensa la gente de mí. Pues si eres cristiano, te debe de importar mucho. De Ananías, el apóstol Pablo dijo también en Hechos 22:12, Acts 22:12, Hechos 22:12, Ananías. No estoy hablando de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que echó mentiras, no. De Ananías, el que fue y le predica al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, ¿verdad? El que al principio dijo, ay, ¿cómo me vas a mandar a mí con ese Saulo de Tarso? ¿Quién me ha dicho yo voy, verdad? De nosotros los varones. Que vayamos a ver, hermano. Hechos 22:12, ¿qué dice, hermanos? Varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban. No fue coincidencia que Dios envía a este Ananías a predicarle a Saulo de Tarso y decirle lo que tenía que hacer, que tenía que ser bautizado para el perdón de sus pecados. No fue coincidencia que Dios usó a Ananías, porque ya tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban. ¿Ven ustedes? Como si tiene que ver mucho lo que la gente piense de nosotros. Él fue el que le dio la vista a Pablo, ¿verdad? También un milagro. Se le cayeron, dice, como escamas de los ojos al tercer día y recibió la vista. Pero luego le predica el evangelio. ¿Qué esperas? ¿Por qué te detienes, Saulo? Ahora, levántate, dice, y bautízate, y lava ¿qué? Y lava tus pecados, le dice. Le predica el evangelio. Y cuando tenemos buen testimonio de los de afuera, es lo que podemos hacer, predicar el evangelio. Cuando no tienes buen testimonio de los de afuera, ¿cómo vas a abrir la boca y decirles, acércate a Cristo, si estás echando maldiciones por todo Laredo? O echando mentiras por todo Laredo. Acércate a Cristo. ¿Para qué? ¿Para ser igual que tú de mentiroso? ¿Ven ustedes? ¿O de chismoso? A veces nos sale la lengua, ¿verdad? Todo lo saben de nuestra boca. ¿Quieres saber algo? Pregúntale a esa persona. Él lo sabe todo aquí en Laredo. No podemos tener dos caras, hermanos y amigos. Como decía, algunos nos han dicho, y hermanos en Cristo, a mí no me importa lo que piensen de mí el mundo. Pues ojalá que te empiece a importar, hermano, hermana, porque ante Dios es muy importante. Ya lo estamos viendo. Si una persona pretende estar en buena relación con Dios, pero su testimonio es malo, su relación con Dios es muy dudosa entonces. Lo que la gente piensa de uno siempre es muy importante, ya que la opinión de la gente es el resultado de lo que ven en nosotros, ¿verdad? La opinión entre hermanos, claro, pues cuenta mucho también. Mucho también. ¿Qué piensa la hermandad de ti? ¿Eres servicial? ¿Te prestas? ¿Tienes solicitud?
Esta fue una de las primeras características otra vez que se mencionan en Esteban, varón de buen testimonio. Cuando escogen a los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén, se requería tener buen testimonio de los de afuera también. Esta cualidad también vamos a ver otra, hermano, la número 2. Dice ahí el versículo 3 de lo que leíamos en Hechos 6. Let's go back to Acts 6 verse 3. No nada más se requería ser varón de buen testimonio. Dice, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Full of the Holy Spirit. ¿Ven ustedes aquí? Versículo 3. Y esta cualidad también de Esteban se repite allá en el versículo 5. Sigan ustedes leyendo el versículo 5 de lo que leíamos Hechos 6, Acts 6, 5. Y dice que era el que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Otra vez, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 10, si se brincan también, verse 10, pero no podían resistirse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba esa gente, que luego le iba a apedrear. No podían resistirle, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Espíritu de poder. En el 7:55, brínquese también, 7:55, Book of Acts, Hechos 7:55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Cuando estos crujían los dientes y se enfurecieron en todo lo que Esteban le estaba diciendo la verdad. Ellos enfurecidos hasta crujían los dientes, imagínense, hermano, llenos de rabia. No podían verlo. Dice, pero él estaba lleno del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo también. El hecho de que Lucas diga de Esteban repetidas veces que era una persona llena del Espíritu Santo es muy sugestivo. Esto significa que las otras virtudes de Esteban eran consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo se traduce cuando tú te bautizas también. Recibes ese don del Espíritu Santo. Si no te has bautizado, no eres el templo del Espíritu Santo, no lo tienes todavía. Él lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran las otras virtudes? Frutos del Espíritu Santo. Versículo 5 lo leíamos, Hechos 6:5, lleno de fe. Si no estás lleno de fe, no puedes tú estar lleno del Espíritu Santo. Es imposible. O si estás lleno del Espíritu Santo, pues tienes que estar lleno de fe. Es una consecuencia que va ligada. No, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero no tienes fe. No eres fiel. No tienes fidelidad. No, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Y en dónde estás? ¿Cuenta la iglesia contigo para todo? Estás lleno de fe, dices tú, ¿verdad? En Gálatas 5:22 también la fe se presenta como fruto del Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? Galatians 5:22. Amor, gozo, paz, todas las virtudes, right? Y entre ellas también se menciona la fe. La fe. Esta fe implica dos cosas: una gran devoción religiosa y gran confianza en Dios. Una gran devoción hacia Dios y gran confianza también en Dios. Había evidencia de Esteban de que era cristiano. Lo había demostrado en su vida. Y nosotros también, hermanos, pasan los años, ¿hay evidencia de esa fe? De esa devoción. No un año, ni dos, sino constante. Constante. Esteban confiaba en su Dios. ¿Confiamos nosotros en nuestro Dios también en los tiempos difíciles? En los tiempos también que tenemos grandes logros. Es más fácil confiar en Dios cuando nos está yendo todo bien, ¿o no? Oh, sí. Cuando te está yendo todo de maravilla, bien contentos, bien felices, yo soy cristiano, amén. Y a veces cuando nos va mal, ¿qué pasó? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fidelidad? ¿Dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está nuestro cántico?
Llegamos tarde a veces, ya no cantamos los 20 minutos, ¿verdad? Ya no cantamos. Antes eran, como decías, 30 minutos, ahora ya nada más son 20. ¿Qué le estamos dando a nuestro Dios, hermanos? Siempre he dicho que le voy a hacer un púlpito más grande para poner los vasos. ¿Dónde está nuestra devoción, verdad? ¿Dónde está nuestra devoción? Dice que también estaba lleno de ¿qué? Lleno de gracia, full of grace. ¿Y qué significa el estar lleno de gracia? El versículo 3 también lo habla, ¿verdad? Por gracia se refiere aquí a una dotación especial del favor de Dios. Es un favor de Dios inmerecido, que no nos merecemos. Da a entender que Esteban contaba con una dinámica aprobación de Dios sobre su vida. Dios estaba aprobando la conducta de Esteban y por eso estaba lleno de gracia, full of grace. Había evidencia de que él era cristiano, y por eso aún en los tiempos difíciles, en el tiempo de que iba a morir, ahí está la gracia de Dios. Le deja ver, esto es lo que te espera, Esteban, esto es lo que te espera. Y se abrieron los cielos, lleno de gracia, pero en su vida estaba haciendo la voluntad de Dios. Da a entender que Dios se estaba agradando de sus hechos. Dios aprobaba sus hechos. Dice en Hechos 4:33, Acts 4:33, si ustedes ven también, dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era que sobre todos ellos. Estoy hablando de los apóstoles, pero podemos incluir también ahí a Esteban. Buen testimonio, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Dice: abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia se asocia con la autoridad con que los apóstoles daban testimonio de Cristo. Y cuando tú y yo estamos llenos de gracia, es lo que podemos hacer, testificar. Aunque no vemos a Cristo ocularmente, testificamos y lo creemos. Y le invitamos a la gente: ¿quieres tú creer también que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó entre los muertos? ¿Lo crees de todo corazón? Sí, lo creo, amén. Puedes ser bautizado para el perdón de tus pecados, si lo quieres. No es forzoso. En Hechos 11:23 también, más adelante, fíjense lo que dice, Acts 11:23, dice: cuando llegó y vio la gracia, está hablando de Bernabé, ¿verdad? Barnabas, el hijo de consolación, llega ahí a Antioquía, y llegó y dice, vio la gracia de Dios. Ven ustedes, la gracia de Dios se ve, aunque es algo invisible, dice que se puede ver, ¿ve? Dice: se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vio Bernabé la gracia de Dios ahí con los hermanos de Antioquía. Se pudo ver. Y por eso les pudieron llamar cristianos ahí por primera vez a esos discípulos. Ahí fue donde les llamaron cristianos por primera vez. Qué gran privilegio. Que hubiera sido en Laredo, Texas, ¿verdad? Y que cuando llegara Bernabé aquí y nos viera aquí a Laredo, Texas, y viendo la gracia de Dios, y que a nosotros se nos hubiera dicho cristianos. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y podemos seguirlo haciendo, sin embargo. Puede la persona decir: este sí es cristiano, por tus acciones, por mis acciones, en cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo caminamos, ¿verdad? Muchos se convertían, hermanos, también por esta gracia. Muchos se convertían, y Él les dice: permanezcan fieles, ¿verdad?, al Señor. De manera que en Esteban, hermanos, la gracia de Dios también era una dotación especial del favor divino, por medio de la cual daba testimonio Él de Cristo. La manera con que predicaba el Evangelio, con esa seriedad, con esa autoridad. No era un show como es ahora en nuestros días con las religiones, ¿verdad? Un show es un show. ¿Dónde está el hacerlo decentemente y con orden? Puro desorden. No hay autoridad.
Dice el versículo 8 también, hermanos, otra vez yendo a Hechos 6:8, Acts 6:8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Fíjense lo que hacía Esteban, a veces se nos olvida esto, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban haciendo milagros también. Nos acordamos de Felipe, ¿verdad? Que hacía grandes milagros. Y era uno de los 7 diáconos también, pero a veces nos olvida que Esteban también hacía grandes prodigios y milagros. Como Dios lo había dotado también, por la mano de los apóstoles, imponiéndole las manos, se recibía ese poder milagroso del Espíritu Santo. Nadie más lo podía hacer, y él lo había recibido, porque aquí está la prueba. Dice que hacía grandes prodigios y señales, pero estaba ¿qué? Lleno de gracia. Si no estuviese lleno de gracia Esteban, no se le hubiera impuesto las manos, ningún apóstol lo hubiera hecho, si no hubieran visto su testimonio. Cristo también les había prometido, hermanos, a sus discípulos en Hechos 1:8, Acts 1:8. ¿Qué dice, hermanos, ahí en Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿De dónde? De lo alto. Los discípulos lo iban a recibir primeramente. Cuando también Esteban recibe al Espíritu Santo en su vida, viene también, hermanos, con ese poder por medio de la mano de los apóstoles, y tiene él el don del Espíritu Santo también, y por eso predicaba. Y por eso, hermanos, si ustedes en sus casas también pueden leer todo el capítulo 7, te va a llegar de corazón. Y fue un gran sermón, podemos decir, y no fue, hermanos, no fue nada fácil para él predicarlo, porque él sabía y él entendía que probablemente, muy probable, era que él vendría a morir. Y sin embargo, con ese valor de hacerlo. A veces nosotros, hermanos, tenemos miedo a hablarle a nuestros parientes, ofenderlos, no porque nos van a matar a pedradas. Ay, no, si me voy a ofender porque yo no quiero decir, no, no se altere. Y en vez de seguirles insistiendo, seguir predicando así de la manera que Esteban lo hizo, ¿qué miedo tienes? ¿Qué miedo tenemos, hermanos? En vez de aprovechar las oportunidades y seguirles insistiendo, seguirles animando, seguirles exhortando a que vengan a escuchar de la palabra de Dios para que su fe llegue a crecer de tal manera que vengan al arrepentimiento, porque de ahí viene la fe, por el oír. Romanos 10:17, Romans 10:17, lleno, haciendo grandes prodigios y señales. Yo, hermano, ni usted tampoco hacemos estos grandes prodigios y milagros, no tenemos ese poder ya. Pero, hermanos, sí les hablamos a la gente del Evangelio para que se conviertan, para que entiendan acerca de este poder de Dios, cómo actúa en la persona si le aceptas. No te dé miedo. No te dé temor a hablar por Cristo. Cantamos un himno también, ¿no? No te dé temor. No te dé temor. Nunca, nunca, nunca. A veces entre ese bien, hermanos, y no lo hacemos. Ojalá que Esteban nos anime hoy, en esta mañana, a hacerlo. Él realizaba estos milagros, pero para que la gente entendiese que Cristo era el Salvador, el Todopoderoso. La sabiduría también, hermanos, se presenta ahí en el versículo 10, ¿verdad? Hechos 6:10, en el carácter de Esteban. Dice Hechos 6:10, Acts 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Ya hablamos del Espíritu, ahora concentrémonos en la sabiduría. La sabiduría también se presenta en la Biblia como un don del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:8, 1 Corinthians 12:8, nos dice esto la palabra de Dios, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y en fin, todos los demás dones, ¿verdad? Pero hablando de la sabiduría,
Dios es el que nos da esa sabiduría. Y la sabiduría de Esteban era tan grande que los judíos no podían resistirla, dice ahí. No podían resistir la sabiduría de Esteban, estos judíos. Y cuando a alguien también, tú y yo le hablamos y usamos la sabiduría de Dios, no te van a poder resistir. Te van a querer decir esto o lo otro, pero tú sigues hablando con ese don del Espíritu Santo que Dios ya te ha dado y no te van a poder resistir. Quizás en el último te vas a decir, ¿sabes qué? Ya no me hable de la palabra de Dios. Ya no traiga su Biblia. Allá ellos, pero de que te van a poder resistir, no te van a poder resistir. O sea, no te van a poder ganar, porque es palabra de Dios, es sabiduría de Dios. No es la opinión mía o yo digo, yo cuento de mis experiencias. No, esto es lo que dice Dios. Esteban también, dice Eclesiastés 8.1, un versículo también que nos pone a pensar. Ecclesiastes 8.1, fíjense lo que nos dice en el Antiguo Testamento. Eclesiastés 8.1, dice, ¿quién como el sabio? Es una pregunta. Who like a wise man, right? Who is like a wise man? Dice, ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Dice, la sabiduría del hombre, fíjense lo que hace. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de sus semblantes se mudará. Fíjense. Si estás algo feíto, hermano o hermano, no sé, dice que con la sabiduría el rostro cambia y se mudará. La gente no va a ver lo feíto que eres, va a ver la sabiduría de Dios. ¿Sí? No te tendré que poner tanto maquillaje. La sabiduría te va a embellecer, hermano y hermana. ¿Ven ustedes? Lo grandioso de Dios, hasta en eso nos ayuda Dios. Wow. Ilumina su rostro. Y luego nos lleva a Hechos 6.15. Fíjense lo que pasa en Hechos 6.15, Acts 6.15, cuando él estaba hablando. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La sabiduría de Dios iluminando su rostro, como de un ángel. Y ni así, hermanos, se cambiaron de pensar, porque Satanás lo estaba ya vendando. No vean eso, no vean eso. Y le tapaba los ojos a esta gente y se enfurecían más. Y así pasa cuando tú le quieres predicar a alguien, ¿verdad? Quizás un familiar, quizás un amigo, una amiga. Viene Satanás y le quiere apretar más la venda para que no entienda ese plan de salvación, para que no vea la sabiduría de Dios. Dice también, hermanos, de Esteban, que tenía un espíritu perdonador, a forgiving spirit, right? Dice ahí, más adelantito también, cuando él habla en el capítulo 7, versículo 60 de Hechos, Acts 7:60, cuando está ya terminando, hermanos, su vida en este mundo. Dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Al igual que Cristo en la cruz, ¿se acuerdan? Sigue el ejemplo de Cristo. No les tomes en cuenta este pecado. Y recibiendo pedradas, hermanos, estaba puesto de rodillas y la gente con rabia tirándole las piedras. Y él orando a Dios para que no les tomase en cuenta ese pecado. Un espíritu perdonador. Su última defensa fue interceder por sus aniquiladores, los que lo estaban matando. ¿Fíjense? Y nosotros a veces, hermanos, por cualquier cosa nos ofendemos, ¿eh? Y queremos vengarnos por lo más mínimo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en tu vida? Si eres cristiano, no, van a conocer que soy yo, conmigo nadie se mete. Esteban podía haber estado lleno de odio por lo que injustamente le habían hecho, hubiera tenido razón. No dice nada, estoy diciendo la verdad. Señor, mándales un trueno y que los destruya a todos, ¿verdad? Como los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Mándales fuego del cielo y que los consume.
del tren, porque querían acabar con el mundo. No, eso no vine a hacer, vine a salvar al mundo, lo que se había perdido. Tú, amigo, amiga, ¿no quieres tú también tener este espíritu perdonador? Un espíritu de perdón. Cuando Dios te cambia, cuando Dios te da el perdón de los pecados, ¿no quieres tú también cambiar y dejar de odiar y empezar a amar? Amar de la manera ágape, buscando el mayor beneficio posible del otro. Eso es amor ágape. El Espíritu de Dios es un espíritu perdonador. Gracias a Dios por él. Esteban, sin embargo, oró como el Señor Jesús también oró por sus verdugos, que cuando le mataban, allá en Lucas 23:34, Luke 23:34, dice estas palabras Cristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así oró Esteban. Podemos realmente, hermanos, también orar esta oración de Cristo y de Esteban también. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos injurian, a los que nos ofenden, a los que nos agreden. Ojalá que sí, hermanos. Ojalá que demostremos a la gente este espíritu del cual nosotros poseemos y el cual dejamos que nos guíe, ¿verdad? Nos guíe hasta la vida eterna. ¿Qué podemos ya para terminar aprender de Esteban? Un gran ejemplo de cómo debemos de ser nosotros los cristianos. Debemos de tener buen testimonio, good testimony, y también de los de afuera, no nada más de los de dentro, ¿verdad? De los de afuera. Llenos también del Espíritu Santo. Para tener eso, amigo, amiga, también, claro, tienes que ser bautizado, para que también Dios te dé de su Santo Espíritu y comiences a crecer espiritualmente y te llenes de su Santo Espíritu por medio del conocimiento de la palabra de Dios. También debemos de estar llenos de fe. Fidelidad es lo que nos mueve a seguir adelante. La fidelidad. Queremos estar con Cristo últimamente. Queremos vivir con Él, queremos verlo cara a cara, y por eso seguimos, por eso persistimos. Está lleno de gracia también, hermanos, como Esteban lo estaba, que la gente se dé cuenta quiénes somos, que vivimos por la misericordia de Dios, que somos esclavos de Él. Llenos de poder también, poder en la palabra. Cuando tú tienes ya ese espíritu que Dios te da, puedes hablar a la gente y Dios te ayuda y Dios te ilumina. Y sabes qué decir, sabes qué palabras hablar cuando la persona está en dolor, cuando la persona quiere buscar ese ánimo que Dios solamente da por medio del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de sabiduría también, la sabiduría que viene de Dios. Dice, si a alguien le falta sabiduría, pues dice, pídala a Dios, que Él da a todos y en abundancia, en abundancia. Y finalmente, que llegues a tener un espíritu perdonador, así como el de Esteban, que aún estando ya muriendo, puede pedir perdón por los que lo están matando. En esta mañana, amigo, amiga, te hacemos la invitación también. Si tú quieres venir a ser un servidor de Cristo, empezar una vida nueva en Cristo, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Qué te impide? ¿O quién te impide que tú seas bautizado? Si ya estás dispuesto, vamos a entonar un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. Si hay alguien aquí en esta mañana, puede pedir el ser bautizado, y aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. También, si estás en tu hogar y ya tienes ese deseo en tu hogar, decidido, arrepentido, arrepentida, para empezar una vida nueva en Cristo, háznoslo también saber por medio de los medios de comunicación, para que Dios lo convierta en una realidad. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, puestos de pie los que podamos hacerlo así. God bless you.